Buenos días, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva sesión de charlas con expertos, evento de 5G Américas, que en esta oportunidad abordará el tema El futuro de las telecomunicaciones en Colombia, en la que tendremos a 3 referentes del sector de telecomunicaciones, quienes conversarán con José Otero, vicepresidente de 5G Américas y moderador de esta charla. A continuación, leeré sus perfiles. Nos acompaña Lorena Torres, quien es consultora senior para Blue Note Management Consulting. Ella es profesional especializada en redes y servicios de telecomunicaciones, infraestructura digital, regulación y política pública para el sector TIC y gestión de espectro radioeléctrico. Lorena cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y es ingeniera electrónica con posgrados en telecomunicaciones móviles y gerencia de empresas de telecomunicaciones. También nos acompaña hoy Marcelo Ruiz, quien es director de consultoría senior en mercados, estrategia y crecimiento en telecomunicaciones y tecnología para América Latina en la firma consultora Frost & Sullivan. Marcelo ha trabajado y participado en proyectos de consultoría para una amplia gama de clientes que incluyen compañías a nivel local, regional y multinacional. El señor Ruiz cuenta con una experiencia de más de 25 años en el mercado de la región y también trabajó en importantes empresas y gobiernos. Por ejemplo, en el Ministerio de las TIC de Colombia fue asesor senior del ministro y también fue candidato para director de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT en 2 ocasiones y para ministro de las TIC durante el gobierno del expresidente Duque. Por último, también nos acompaña Diana Celis. Ella es directora de DCM Consulting, de profesión politóloga, magíster en administración pública y especialista en ciudades inteligentes y ciudadanía. La señora Celis cuenta con una amplia experiencia en el sector de telecomunicaciones, con énfasis en innovación, ciencia y tecnología en el sector público. Fue jefe de gabinete del Ministerio TIC y también fue excónsul de Colombia en Barcelona. Actualmente lidera los temas de gobierno digital y ciudades inteligentes y cooperación internacional en la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, ASOCapitales. Por último, nuestro moderador hoy es el señor José Otero, quien cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en el sector de las TIC y las telecomunicaciones. Ha colaborado en más de 100 proyectos de investigación y ha sido autor de numerosos estudios sobre la industria de telecomunicaciones. También es consultado sobre tema de políticas públicas y tecnologías inalámbricas por organismos internacionales e entidades gubernamentales en más de 30 países. Cuenta con estudios en varias instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Boston, la Universidad de Georgetown y la Universidad de Cambridge. En la actual, José Felipe Otero es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York y es vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Antes de darle paso a nuestro moderador, quisiera recordarles que, como bien saben, esta presentación está siendo grabada y posteriormente será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas. Posteriormente se la compartiremos por correo electrónico. Por último, quiero enfatizar que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad de los panelistas y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. No siendo más, doy la palabra a nuestro moderador, el señor José Otero. Buenos días, José, y adelante. Sí, buenos días, Lorena. Me imagino que tienes que respirar ahora porque es impresionante y no termina de hablar y no respira. Bueno, como saben, esto va a ser una charla, no hay presentaciones en PowerPoint, es bastante distendido. Vamos a dar 30 minutos a los panelistas para que compartan su visión, luego lo vamos a abrir a preguntas. Por cuestiones de tiempo, vamos a ser bastante estrictos en el día de hoy, pero los vamos a invitar nuevamente por una segunda sesión. Y comencemos. Vamos a ir en esta primera fase, son 3 minutos para cada uno. Me van a responder cómo ven el futuro cercano y a mediano plazo de las telecomunicaciones en Colombia. Vamos a comenzar con Diana, luego Marcelo y terminamos con Lorena. Diana. Bueno, José y Lorena, muchas gracias por la invitación. A todos los amigos y amigas que veo conectados, me encanta ver unos nombres muy conocidos. Gracias por esta oportunidad de compartir, pues como estas ideas con Marcelo y con Lorena. Yo lo que veo frente al futuro de las telecomunicaciones en Colombia es un camino lleno de retos, de enormes retos para cumplir las metas
que hay a corto plazo, tanto en conectividad como en coberturas. Digamos, hemos tenido muy buenas noticias en las últimas semanas. Ya está aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, que establece pues también unos cambios importantes en los temas de contraprestación por el uso del espectro, en temas de obligaciones de hacer, pero todos esos retos y oportunidades también dependen mucho del ministerio, de los reguladores y de cómo el mercado responda a esto. Precisamente, para mí, el tema o la palabra es despliegue de infraestructura a nivel regional. Creo que las metas de conectividad no se van a lograr si no hay una estrategia público-privada muy seria, muy eficiente en temas de despliegue de infraestructura, con lo que finalmente se puedan cerrar esas brechas urbano-rurales que existen, no solamente en centros poblados con pocas personas, sino también en las ciudades capitales. Por ejemplo, en el tema de ciudades capitales, cerca de 1,5 millones de colombianos están en zonas rurales y están desatendidos. Entonces, pues hay una nueva reglamentación en materia de compartición de infraestructura que yo creo que da unas buenas oportunidades en temas de tarifas y de sectores que pueden compartir infraestructura para que podamos crecer, pero también pues hay unos temas que han sido muy retantes en los últimos años y es lo que compete a nivel constitucional de la autonomía de los entes territoriales. Entonces hace falta mucho como de socialización o de sensibilización a los mandatarios de las ciudades y de los municipios para que permitan el despliegue, pero también ha hecho falta un poquito de orden con los operadores y que también aporten en la mimetización de infraestructura, que también quiten postes o infraestructura que ya no están usando. Entonces yo creo que este reto en el despliegue es un poquito una estrategia de todos ponen y hacia allá yo creo, José, dejaría mis 3 minutos con ese mensaje, ¿no? Despliegue de infraestructura a nivel regional para poder cumplir las metas. Ok, pasamos del despliegue de infraestructura a quién nos va a agregar, Marcelo. Ok, gracias José y Lorena por la invitación a este panel. ¿Cómo vemos el sector de telecomunicaciones en el corto plazo en Colombia? Lo vemos primero con mucha incertidumbre. Vemos una correlación directa entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del sector. Vemos que los pronósticos para el crecimiento del PIB para este año van a ser del 0.7%. Y de acuerdo a los pronósticos que nosotros tenemos, el sector va a crecer alrededor del 1.5 o 2%. Hay mucha incertidumbre política, las empresas están posponiendo los contratos por el tema de las reformas. Lo único que empuja es un alto gasto en el gobierno, que eso pues donde están invirtiendo en tecnología. El sector de las telecomunicaciones es una de las industrias menos golpeadas por la inflación. Sabemos que Colombia tiene una inflación muy alta, pero no ha sido tan golpeado porque hay una fuerte competencia. La erosión de precios es muy grande acá en Colombia. Lo que vemos es que debe haber una consistencia en las políticas públicas, proyectarse más sobre lo construido y enfocarse. Está bien lo que estamos haciendo en el desarrollo de infraestructura en las regiones, pero hay que potencializarlo más y sobre todo el tema de la apropiación. Insisto, es bueno invertir en infraestructura, pero la apropiación que la comunidad, la sociedad sepa cómo utilizar la tecnología y las telecomunicaciones y potencializar más el tema de las nuevas tecnologías. Vemos que sin las telcos no hay futuro digital y el tema de nuevas tecnologías como computación en la nube o más que todo computación cuántica, inteligencia artificial, es un potencializador más para el sector que puede ser una oportunidad de crecimiento acá en el país. Ya, Lorena. Gracias nuevamente, José, por la invitación. Gracias, Lorena, por toda la coordinación. La verdad que un gusto estar aquí participando con Marcelo y con Diana. Y creo que ya como lo mencionaba Diana y Marcelo, hay un futuro bastante retador y bastante con mucha incertidumbre. Yo quisiera adicionar que viene con unos compromisos políticos muy fuertes. Está el tema de la subasta 5G por un lado. Hablemos de espectro, que ahí tenemos unos
Me parece que uno de los aspectos que de pronto más va a dar de qué hablar en el corto plazo para Colombia, ya se planteó una meta de tener en estos próximos 6 meses, de que el 20 de diciembre la subasta de 5G en medio de un panorama macroeconómico, ya lo decía Marcelo, complejo. Además, sumándole a esto, a que entre octubre y diciembre de este año se deben renovar 190 MHz de espectros en la banda de 2,5 y AWS de la licitación de 2013. Después, en el primer trimestre de 2024, hay nuevas renovaciones de los 40 megas que eran tradicionalmente de las concesiones. Entonces, tenemos una industria golpeada económicamente, con un panorama económico difícil, pero adicionalmente que tiene que abrir todas sus cartas y saber cuál va a ser su estrategia de cara tanto a las renovaciones como hacia 5G. Eso por un lado, en temas de espectro. Por otro lado, obviamente está el reto o la meta de poder conectar al 85% o permitir que el 85% de los colombianos tengan acceso a Internet de cualquier manera, ya sea desde centros comunitarios hasta soluciones de fibra óptica al hogar. Y bueno, en ese punto ya lo mencionaba Diana, hay un tema de despliegue de infraestructura que es muy importante, y ahí viene trabajando todas las entidades del sector, el Ministerio, la ANE, la CRC, definiendo regulaciones que promueven desde compartición, desde facilidades para los pequeños proveedores de servicio, desde explorar nuevas alternativas de negocio como redes neutras. Todo esto que ayuda al despliegue de infraestructura, pero adicionalmente también generando iniciativas que promuevan la apropiación para que le dé sostenibilidad a toda esta conectividad, porque vamos que una cosa tiene que estar con la otra. También el Plan Nacional de Desarrollo, como lo decía Diana, viene también a facilitar esto, estableciendo que ahora el pago por el espectro se pueda hasta el 90% en el precio de este recurso. Entonces, bien, yo creo que vienen esos dos retos grandes donde tienen que acelerar para conectividad, y yo creo que esta meta que se plantea para la subasta 5G a diciembre, desde mi punto de vista, es muy ambiciosa, difícil por todo el panorama que venía planteando. Ok, entonces está el tema de la infraestructura, está la incertidumbre y las condiciones macroeconómicas no favorables, y luego me hablas de un sobreoptimismo en el momento de hablar de una subasta de quinta generación. En Colombia, cuando uno va y habla con las distintas personas del sector, veo que hay una percepción de que el 5G va a ser para la brecha digital, que hay una urgencia para que todas las cabeceras municipales tengan 5G y de que todas las escuelas rurales tengan 5G. Empezando por Marcelo, luego Lorena y Diana, ¿qué me pueden decir de esta perspectiva? ¿Hay que reformular o reeducar lo que realmente es 5G, o cómo se tiene que hacer la estrategia de apropiación de tecnología en Colombia en los próximos años? Teniendo en cuenta de que esto es algo que supera los términos presidenciales. Sí, de acuerdo. José, nosotros vemos el 5G, el potencial más importante que vemos de 5G es en el segmento empresarial. 5G es vital para el desarrollo económico del país, para toda la cadena de valor del país, pero no lo vemos potencialmente para colocarlo como una infraestructura en los pueblos, en las zonas rurales, ¿sí? Sino en la primera fase, toda la parte empresarial, toda la parte para industria 4.0, telemedicina, ahí lo vemos importante. Yo creo que todavía nos falta un camino por recorrer en el tema de 4G, e insisto, sobre todo en el tema de apropiación. Hay infraestructura que está, pero no la saben utilizar. Y entonces hay que tener como el foco, la claridad, a qué se va a enfocar la infraestructura y cómo se va a hacer y cómo se va a apropiar. Diana. Pues, José, la verdad, yo estoy de acuerdo con Marcelo. Yo veo el 5G en otros lugares, por ejemplo, en una estrategia país seria de ciudades inteligentes, de uso, por ejemplo, potencializando temas de gobierno digital en los que a nivel central podemos estar bien, pero a nivel territorial no lo estamos. Yo lo veo muy enfocado en temas de industrias, eso es lo que uno ve cuando sale a las grandes ferias de este país. Además, tenemos un reto enorme en el tema de dispositivos. No me imagino pues a un campesino o a un profesor conectado en la ruralidad con un dispositivo 5G, aprovechando lo que
toda esta tecnología nos va a ofrecer. Entonces, pues yo sí creo que hay que aterrizar un poco los mensajes, que hay que hacer no solamente un plan de cobertura de 5G, sino para qué y dónde ese 5G puede hacer la diferencia en el uso del Internet de manera productiva. Lorena. José, coincido con lo que dice Marcela y Diana. Por un lado, yo creo que el uso de 5G o el caso de uso de 5G hay que permitir que la industria lo identifique, que sea el sector que lo vea, y es decir, si mis casos de uso, que es lo que más se ve, que yo puedo monetizar esta tecnología, está a través de las verticales, entonces estos desarrollos van a estar, como dice Diana, más en la parte de ciudades inteligentes o en industrias que naturalmente son más proclives al uso de tecnología como petróleo, bueno, utilities, logística. Ahí es donde se puede llegar a monetizar más eso. También puede darse el caso que haya actores que vean en 5G una posibilidad para tener soluciones de brecha digital quizás en zonas periurbanas. Siempre y cuando el costo de los dispositivos, esos CPEs, lleguen a ser viable y haga competitivo una solución de Fixed Wireless Access para estas zonas. Pensar en ven despliego 5G con esa solución del país, sí, eso hay que reeducarlo, eso no es así. De hecho, cada vez tenemos que ir viendo que la tecnología de acceso tiene que verse de manera neutral y tiene que atender una necesidad puntual del usuario. Es decir, ya si yo quiero, por ejemplo, no quiero 5G para atender soluciones del agro, para un smart agro de alguna manera. Bueno, hay que ver si realmente se quedó 5G o también con las soluciones de la evolución de 4G me sirve, como el Narrowband IoT, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay necesidades, sin duda, pero hay que ver realmente cuál es la tecnología más eficiente a la que debe llegar y estoy de acuerdo contigo en que no aterrizar o no vender 5G como la solución de la brecha digital con lo que va a conectar. Eso por los dispositivos, que ya lo han dicho varias veces, el costo de los dispositivos, y por otro lado, porque para que todo eso tenga sentido, 5G necesita una red de transporte. Necesitamos fibra, necesitamos buena conectividad, y eso es una de pronto de lo que yo veo de las falencias que tiene Colombia. Si bien tiene buenos despliegues de fibra en las principales ciudades, hay una red que en principio se desplegó y que llega a más de 1000 cabeceras municipales, con otras redes micro que le complementan. No es suficiente, no tiene suficiente capilaridad para yo pensar en que voy a atender una brecha digital con ese tipo de soluciones. No puedo llegar con un acceso grande y tener un cuello de botella después en el transporte. Ok, bueno, y Lorena, ya que me dices todo esto, si tú tuvieses que dar solamente un consejo a esta administración, ¿cuál sería? Porque es muy fácil desde afuera comenzar a identificar cuáles son las falencias, pero si uno estuviese adentro y todos ustedes han estado adentro, ¿cuál sería ese consejo? ¿Cuál sería el foco donde trabajarían para tratar de corregir lo que están identificando que se está saliendo del camino? Lorena, luego Diana y último Marcelo. Mira, desde el punto de vista de conectividad, sí creo que el primer consejo es tener un foco en lo que te mencionaba hace un momento, la red de transporte terrestre. Realmente hay que fortalecer eso y no solo en cobertura, sino también en los costos que implican estas soluciones, los costos de transporte. En las regiones más alejadas de Colombia, la solución incluso terrestre que existen supera los $100 por megabit por segundo. Entonces, así no se puede llegar de manera masiva, es una condición con la que no se puede prestar un servicio y tienen que verse entonces fortalecer todas las estrategias de alianzas público-privadas para poder atender este requerimiento, además de también ver alternativas a nivel regional que ya se vienen dando en las zonas limítrofes del país. Eso desde el punto de vista de conectividad. Y desde el punto de vista de espectro, yo sé que Colombia tiene una limitante constitucional en cómo se ve el espectro, que hacer un recurso público de la nación administrado por el Estado, solo se puede entregar bajo un concepto de pluralidad de interesados. Y a veces esa condición dificulta las asignaciones de espectro. Incluso en aquellas zonas aisladas donde puede que haya un solo interesado en llegar. Entonces, ahí yo creo que hay que también trabajar en encontrar mecanismos que faciliten o dinamicen mucho más todo el uso del espectro en estas zonas, el uso del espectro compartido, un verdadero mercado secundario de espectro. Creo que tiene que trabajarse en ese aspecto. Diana. José, pues yo estoy de acuerdo en el tema del espectro también.
Llevo muchos años oyendo a los operadores diciendo revisemos el tema de tarifas de espectro en Colombia, que sea competitivo, es uno de los espectros más caros de América Latina y otros temas, también revisar modelos exitosos, por ejemplo, el estilo Internet para Todos de Perú, temas, digamos, de alianzas público-privadas para acceso satelital en zonas remotas. Colombia tiene 2 proyectos en los que el Estado ha invertido muchísimos recursos, que es la red de fibra óptica y la red de alta velocidad del Estado, que conecta casi el 60% del país, Orinoquía, Amazonía, Pacífico, y es una red a la que no se le para muchas bolas, que muchas veces no se puede levantar por problemas de orden público, no se puede llegar a hacerle mantenimiento. Entonces yo veo que de nuevo hacen consultorías para mirar cómo se cierran las brechas con la Orinoquía y la Amazonía. A veces yo digo, bueno, de pronto lo que hace falta es ir a mirar porque es que esa red no se prende y no volver a contratar a otro consultor para que en 2 años nos diga cómo se cierra el mercado o la oferta y la demanda en el 60% del país. Entonces yo creo que hace falta mucho que nos sentemos a hablar, que escuchemos a las regiones y que propendamos que vengan nuevos modelos en los temas, por ejemplo, satelitales, mirar cómo es ese mercado y pues finalmente, por supuesto, mirar si se puede hacer una estrategia como se hizo hace algunos años, que la gente pueda acceder a los dispositivos vía o vía subsidios o vía reducción en impuestos, porque la verdad es que yo sí veo que hay un déficit enorme y que aquellos que pueden acceder a dispositivos inteligentes o de nueva generación, pues son los mismos de siempre, los mismos que ya estamos conectados, pero no los que de verdad le necesitan. Yo tengo mucha esperanza en como la transformación que están haciendo de computadores para educar en una EduTech, que están otra vez entregando dispositivos, pero hace muchísima falta aún el tema de apropiación y de uso de los dispositivos. Es que hay que hacer muchas cosas, es que esta respuesta estuvo muy desordenada, pero como me dijiste, si estuvieras adentro, pues no, hay que hacer de todo un poquito, pero rápido, el tema es rápido. Colombia se ha quedado parada frente a otros países de la región y yo creo que hay que meter pues como el acelerador. Sí, Lorena, sé que quiere hacer un comentario luego de que Marcelo hable, te voy a dar la palabra. Y obviamente la conversación, la comunicación es muy importante, por eso es que están ustedes aquí en este foro y se van a invitar a un foro posterior porque no los quiero penalizar por tiempo. También lo que dice Diana es muy importante. ¿Para qué estamos haciendo nuevas consultas de problemas que ya sabemos la solución hace 20, 30 años? Digamos. Si visitan mi blog personal, anuncio no pagado, josefelipeotero.com, van a ver que escribo bastante de ese problema, donde nos quedamos muy contentos porque vemos en PowerPoint todas las soluciones a nuestros problemas, pero del PowerPoint a la realidad no se materializa casi nunca. Ahora sí, Marcelo. Ok, gracias, José. Yo lo veo de 2 perspectivas. Primero, en la parte del espectro, yo creo que en la sugerencia sería que la subasta de espectro, esperemos que lo hagan, sea por regiones, como lo hicieron en el modelo de Brasil. Yo creo que es positivo para potencializar las regiones en Colombia. Y el segundo aspecto es potencializar más los programas sociales de uso de las TIC para el desarrollo, para el cierre de la brecha digital, para que la sociedad y las comunidades, sobre todo en las regiones alejadas o en los pueblos o en las cabeceras municipales, crezcan, haya progreso. Entonces, potencializar aún más, reforzar más los esfuerzos en ese tipo de programas con alianzas público-privadas o en otras iniciativas, porque la infraestructura está, es potencializarla más. Esas son las 2 recomendaciones. Sí, Lorena, ¿cuál era el comentario que querías hacer? No, Diana me hablaba de la red de conectividad de alta velocidad. La verdad quería mencionarle que sí, es decir, esa red el despliegue ha tomado mucho más tiempo de lo esperado. Se contrató hace ya varios años, pero tuvo un stop que se fue a arbitramiento, bueno, todo. Pero quería decir que esa red efectivamente se ve, esa red se usa, esa red incluso ya está en algunas zonas a tope de su capacidad, por lo menos hasta lo que está instalado.
pero tiene ciertas complicaciones que tienen que verse y que vienen desde el diseño. Es decir, es una red que, primero es microondas, la tecnología en sí mismo tiene una limitante, por más que hay mejoras, que puedes extender el espectro, que puedes incluso llegar a duplicar la capacidad, la tecnología en microondas tiene una limitante capacidad y eso está ahí. Además estamos hablando que tiene saltos de entre los 20 y 40 kilómetros, que tienes que solo usar bandas bajas, entonces el espectro también se acaba para poder usarlo. Y es una red que está construida en cadena, entonces como tú mencionas, falla un punto y se nos cae todo el enlace. Entonces hay condiciones ahí que hacen que por más que existe y por más que se usa, creo que tiene que fortalecerse con un enfoque técnico diferente para poder realmente conectar todas estas regiones. Eso sin hablar del precio de mercado que tiene esta infraestructura. Sí, me parece que uno de los temas implícitos de lo que están hablando es monitoreo de lo que ya tenemos en el país. Digamos, por ejemplo, si vemos condiciones de despliegue de infraestructura o de subasta en el pasado, tenemos todas esas condiciones o que tenemos que tener fibra en todas las cabeceras municipales. Tenemos que tener 4G en todas las cabeceras municipales. Creo que apenas 27 o menos municipalidades no están conectadas con algún punto de fibra y ahí se van a satélite o microondas. Sin embargo, me voy a pasear por pueblitos en Casanare, en El Bichada, me voy por Santander, norte de Santander, llego a pueblitos muy lindos, muy bonitos, con una linda antena de telecomunicaciones que lleva 4 o 5 años apagada. Y hablas con las personas, la antena está, pero está apagada. Entonces, y esto trasciende una sola administración presidencial, digamos, vamos hablando de 3, 4 administraciones presidenciales. La infraestructura está, pero está apagada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Marcelo, Lorena, Diana. Y luego de esta intervención, vamos a empezar a abrir al público, si van alzando la manito. Muy bien. Digamos, Marcelo. ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿alumbrar otra vez esas redes apagadas que hay? Dame una, los invité porque ustedes son los expertos y no te voy a dejar responderme con vamos a alumbrar, a aprenderlo. Esa no vale Ok. esa respuesta. No, yo creo que más que todo unas políticas públicas regionales que incentiven el uso de las TIC, como insisto, para el progreso de las regiones, de las comunidades, de las sociedades en cada cabecera municipal o en cada región. Es que haya, que las alcaldías, las gobernaciones trabajen como alineadas en conjuntos para incentivar ese tipo de iniciativas y que se utilice la infraestructura ya usada y con programas sociales para que lo sepan utilizar tanto en a nivel empresa como en la agroindustria, en este tipo de regiones, en el sector educativo y la sociedad, los mismos, la juventud, que lo vean como una herramienta de crecimiento y de progreso para su crecimiento profesional y personal. Diana, me parece. Vale. Sí, pues mira, José, yo creo que hay que fortalecer mucho la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio. Yo creo que hay que mejorar también como los mecanismos de revisión, de interventoría, de cumplimiento de los contratos ya existentes, pero con una mirada propositiva, con una mirada de, como dice Marcelo, ¿cómo volvemos a aprender esto? Porque es que llevamos como unos años de un susto jurídico. Yo quiero mucho y respeto mucho a los abogados y toda mi vida profesional me han ayudado a sacar adelante los proyectos, pero es que uno no puede estarse cuidando todo mirando cómo friego al operador si soy el interventor y cómo mando la carta y se quedan en las cartas y en las peleas o en la regulación o en las controversias, llamando a la CRC para que las dirima, pero no tenemos una visión de, bueno, vamos todos a revisar, por ejemplo, cómo potencializamos esta red que ya está ahí, como decía Lorena, cambiemos la infraestructura o usémosla mejor, ¿me entiendes? O llamemos a un privado que nos dé ideas, o busquemos cooperación internacional de los chinos y de los coreanos que no hacen sino tocar la puerta para que compremos, pero también tienen buenas ideas o innovación. Yo creo que hay que quitarnos un poquito los miedos jurídicos y los miedos de las procuradurías y de las contralorías, con todo el respeto,
por las organismos de control, pero es que en el Estado uno lo que tiene es que ejecutar, y cuando la gente tiene el poder es para hacer, el poder es para ayudar, el poder no es para que de verdad esas brechas se cierren entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, porque el tema no es el 85 por el 85, sino el 85 para qué. Yo puedo llenar este país de antenas y de cobertura, y como se hizo en algún momento, llevar la fibra a las cabeceras, y quién sabía que la cabecera estaba en las fibras, que la fibra estaba en la cabecera, cuál fue el operador que llegó con una estrategia para esos municipios pequeños para prender esa fibra, porque el que ganó el contrato la llevó, pero faltó la otra parte en muchos municipios. Entonces, pues creo que ahí lo dejaría, pero con ese mensaje inicial que no quiero que se pierda, que es fortalecer los mecanismos de vigilancia y control del ministerio, pero de una manera propositiva. Lorena. José, yo quisiera ser un poquito abogada del diablo porque realmente, a ver, sabes que trabajé varios años con un operador móvil y tampoco es que haya un interés del operador de, si me apagó la infraestructura, la dejo ahí. Es decir, sí hay un trabajo del operador y hay un centro de monitoreo que detecta cuál es un sitio fuera de servicio, y hay un interés de tener una infraestructura prendida, porque de todas maneras hay unos costos fijos que están ahí andando, y también puedes ponerse un riesgo por incumplimiento de una obligación de hacer, como mencionaba Diana. Hay condiciones que sí, a veces entre una red enorme, identificar ciertos puntos, esto en la medida en que mejoran las herramientas de monitoreo, de optimización automática de la red, perdón, el operador tiende a mejorar esto. Si hay un trabajo, yo creo que hay un trabajo en la industria y tampoco hay que satanizarlos de que deja apagada una infraestructura y la quiere dejar apagada porque sí. No, hay un trabajo ahí que se hace y creo que es importante. Ahora, hay factores que pueden intervenir en eso. Temas de orden público, que no puede acceder a un sitio, temas administrativos, que el sitio pertenece a otra entidad y no puede ingresar, temas de fallas en el operador de transporte, se rompió una fibra, hay fibras que están construidas muy superficiales en microzanjas que se pueden dañar fácilmente o que están muy bajas y se rompen. Entonces, también pueden afectar esa disponibilidad de la red. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que una manera de poder atacar estos problemas y poder llegar con un ecosistema adecuado a las zonas rurales, para eso debería verse un poco el modelo, y lo mencionó Diana, el modelo de Internet para Todos en el Perú. ¿Por qué? Porque esto es un operador que su foco de negocio es el rural y conoce el mercado rural y está dentro y sabe qué jugadores hay, qué ecosistema necesita, cómo se comporta el usuario, y al tener ese único foco, entiende mucho más cómo funciona, cómo falla, cómo se modifica, cómo optimizar la infraestructura para esas zonas y qué otros jugadores puede usar para hacerla más eficiente. Diferente a un operador gigante que esta cobertura, digámoslo, es marginal, o son unas estaciones más dentro de toda su red, sobre todo por un cumplimiento contractual. Entonces yo creo que ese modelo sí vale la pena verlo, es decir, tener esos operadores o esos jugadores específicos para el mercado rural, que desde el punto de vista de la tecnología y así también como el mercado, pueden atender mucho mejor este tipo de temas. Y cuando hablaba de ecosistema rural, más allá del trabajo de apropiación, de educación, es también la conectividad, implica desde la red, el dispositivo, la SIM card, que a veces el operador que llega con servicio, a estos pueblos les dificulta conseguir la SIM card, y después también cómo pueden hacer las recargas, llegar con inclusión financiera. Entonces es todo un ecosistema con el que te toca llegar a estas zonas rurales para poder que la conectividad se mantenga, es decir, exista alta disponibilidad a nivel tecnológico, pero también hay una apropiación de la solución. Sí, me parece muy importante lo que ha hecho, y gracias a este foro es que podemos ver que hay dos partes siempre, no solamente que es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del operador, muchas veces es responsabilidad de ambos. Y lo que mencionas en términos de todo lo que viene siendo la conectividad rural, todo lo relacionado con logística es sumamente importante. Queremos llevar nuevas tecnologías a las zonas rurales de Colombia, pero ¿dónde vamos a poder lograr que las personas accedan a esos teléfonos que van a estar conectados a las nuevas tecnologías? Los sanandresitos no son la mejor opción para muchos de colombianos, pero es lo único que tienen.
si vamos a estar hablando entonces de los dispositivos, porque nos estamos enfocando mucho en la parte de la infraestructura. Pero ¿qué pasa de esos dispositivos que si tienes toda la infraestructura del mundo, pero no tienes los dispositivos, la infraestructura no te va a servir para mucho? Y en estos momentos sí tenemos dispositivos que son muy, muy, muy caros para el poder adquisitivo de los colombianos. Digamos, un 25, un 30% de los colombianos todavía no tienen un teléfono que se conecta a una red de 4G. Si usamos las mismas cifras del gobierno. Digamos, 87% de las personas que sí tienen un contratado, un servicio de data móvil en Colombia sí tienen un teléfono de 4G, y estas son las cifras del ministerio. Pero si vamos a ver toda la base, es un poquito distinta la historia. Tenemos ya una pregunta, nos viene de Costa Rica, viene siendo Ania Vega.